Universidad Autónoma de Coahuila. Filosofía. Bloque 5. Actividad 2. José Juan Villagrán Padilla presenta. Axiología. La axiología es una rama de la filosofía que se centra en el estudio y análisis de la naturaleza y los valores. Aunque el concepto de axiología se comienza a utilizar a partir del siglo XX, los valores ya fueron objeto de estudio por parte de la filosofía, a través de autores como Sócrates, Platón, Aristóteles y Kant. Diferencias entre ética y moral. La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son las costumbres, normas, tabúes y convenciones establecidas por cada sociedad. La relación entre ética y moral estriba en que ambas son responsables de la construcción de la base que guiará la conducta del hombre, determinando su carácter, su altruismo y sus virtudes, además de enseñar la mejor manera de actuar y comportarse en la sociedad. Para comprender mejor esto, adentrémonos en sus diferencias. Concepto. Ética. Teoriza sobre los principios y valores que deben regir la conducta humana. Moral. Se refiere a las prácticas, costumbres, establecidas según una escala de valores. Carácter. Ética. Una disciplina normativa. Moral. Una disciplina descriptiva. Fundamento. Ética. Se funda en la reflexión individual. Moral. Se basa en la costumbre social. Método. Ética. Reflexión. Moral. Imposición. Normas y costumbres. Alcance en tiempo. Ética. Pretende construir valores absolutos, universales e imperecederos. Moral. Sus valores son relativos a la sociedad que los comparte y cambian de acuerdo a la época e ideología dominante. Veamos cada concepto por separado. Como ya sabemos, la moral se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social, que funcionan como guía para obrar. Es decir, la moral orienta acerca de las acciones que son correctas, buenas, y cuáles son incorrectas, malas. También indica que algo no corresponde al orden jurídico, sino que pertenece a un concepto más amplio, relacionado con los valores propios del ser humano dentro de una sociedad, como por ejemplo, obligación y responsabilidad moral. Dimensiones de la moral. La dimensión moral humana se refiere a los valores personales y sociales que dirigen nuestro comportamiento. En la adolescencia, a diferencia de la infancia, ya es posible establecer un juicio personal respecto a las distintas situaciones de la vida y actuar en consecuencia. Para establecer un juicio crítico, es necesario conocer y aplicar nuestra razón. Razonar es la capacidad que los seres humanos poseemos para comprender la realidad, por miedo o como evitación de algún castigo. Por ejemplo, cuando hacemos la tarea solo por temor a que si no la hacemos, reprobaremos. Por deber, es el caso de elaborar nuestra tarea porque forma parte de nuestras obligaciones. Por convicción, siguiendo con el mismo ejemplo, hacemos nuestra tarea porque nos interesa, nos gusta, o porque sabemos que obtendremos algún conocimiento. Dilemas morales. Un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación problemática, la cual presenta un conflicto de valores, ya que el problema moral que se expone tiene varias soluciones posibles, que entran en conflicto unas con otras. Un ejemplo de dilema moral sería el siguiente. En una escuela secundaria, un joven decide prender fuego a un pupitre. Los directivos, al advertir de la situación, informan a los estudiantes que si no aparece el responsable del hecho, todos sin excepción serán castigados. Los amigos del culpable, los cuales saben sobre lo ocurrido, deberán traicionar y delatar a su amigo para evitar que todos sean sancionados, o deberían privilegiar la confianza y la amistad y permitir un castigo masivo e injusto. Así se produce un dilema moral. Ahora veamos dos teorías sobre la moralidad. Desarrollo moral de Piaget. Este psicólogo
propone que hay tres factores que influyen sobre el desarrollo moral: el desarrollo de la inteligencia, las relaciones entre iguales y la progresiva independencia de la coacción de las normas de los adultos. El primer factor, el desarrollo de la inteligencia, es el más importante, ya que es el que permite a los otros dos actuar. Además de eso, plantea una teoría sobre el desarrollo y el funcionamiento de la inteligencia, donde defiende la existencia de fases o estadios en el desarrollo de la misma. Estos estadios dependerían por una parte de la maduración biológica del individuo y por otra de la influencia del medio social que proveería de las experiencias adecuadas para aprovechar esta maduración. Primer estadio. De los 2 a los 6 años de edad, los niños son capaces de representar las cosas y las acciones por medio del lenguaje. Esto les permite recordar sus acciones y relatar sus intenciones para el futuro. Sin embargo, aún no pueden realizar razonamientos abstractos, por lo que no pueden comprender el significado de las normas generales. Segundo estadio. De los 7 a los 11 años de edad, los niños adquieren la capacidad de realizar operaciones mentales con los objetos que tienen delante. Sin embargo, aún no pueden hacer generalizaciones abstractas, pero se dan cuenta de la reversibilidad de algunos cambios físicos y de las posibilidades del pensamiento para detectar relaciones entre las cosas. Tercer estadio. De los 12 años en adelante, los niños sufren cambios biológicos y psicológicos muy radicales. Se produce la maduración sexual, pero también una maduración biológica general que potencia el intelecto y la moral de los niños. En esta etapa, los niños se convierten en adolescentes y sus estructuras de conocimiento permiten la generalización y la realización de operaciones mentales abstractas. Teoría de la moralidad de Kohlberg. Conceptos fundamentales. El trabajo de Lawrence Kohlberg se basa en la teoría de Jean Piaget para explicar el desarrollo moral de los niños según una serie de etapas consecutivas de desarrollo. Kohlberg define 3 niveles de desarrollo moral: preconvencional, convencional y posconvencional. Cada nivel tiene 2 etapas distintas. Durante el preconvencional, el sentido de moralidad del niño es controlado externamente. Las reglas provienen de la figura de autoridad, tales como padres y maestros. Los niños juzgan sus acciones en función de sus consecuencias. En el nivel convencional, el sentido de la moralidad del individuo está ligada a las relaciones personales y sociales. Los niños aún aceptan las reglas de sus figuras de autoridad, pero ahora creen que es necesario para poder garantizar las relaciones positivas y un orden social. En el nivel postconvencional, el sentido de la moralidad se define en términos de principios y valores más abstractos. El individuo cree que algunas leyes son injustas y pueden ser cambiadas o eliminadas. Relativismo moral. Es una teoría ética según la cual no existe ninguna forma universal de saber lo que está bien y lo que no lo está. Eso significa que desde la perspectiva del relativismo moral existen diferentes sistemas morales que son equivalentes, es decir, igual de válidos o no válidos. Desde un punto de vista, lo que conocemos como el bien, como concepto de moral, y por consiguiente, también lo que conocemos por el mal, son constructos sociales productos del desarrollo histórico, cultural y tecnológico de las sociedades humanas, y no corresponden a categorías naturales que existen independientemente de nosotros, los seres morales. Por consiguiente, una de las implicaciones más inquietantes y polémicas del relativismo moral es que ningún acto o evento, por cruel y desalmado que nos parezca, es malo, en un sentido abstracto y universal. Solo lo es bajo premisas y consensos establecidos socialmente. Reduccionismos morales. El sociologismo niega la libre capacidad de los individuos para asumir normas propias, para cambiar las establecidas y o para actuar en contra al margen de las normas morales imperantes. El sociologismo supone una negación de la autonomía moral de los individuos, considerándolos meros receptores y sujetos pasivos, bajo la influencia de las presiones sociales. Moral inconsciente es la segunda forma de eliminación de la moralidad personal.
la cual procede del superyo. Ética. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. La función de la ética como disciplina es analizar los preceptos de moral, deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. Tipos de ética. Ética epícura. Este tipo de ética es basado en el pensamiento del filósofo Epicuro, quien establecía que el placer era el propósito de todos los seres humanos. Epicuro creía que todo lo que producía placer era bueno, mientras que consideraba que todo lo que producía dolor era malo. Sin embargo, Epicuro siempre dijo que el placer debía ser racional y moderado. Ética estoica. Establece que el ser humano debe vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Por tal motivo, es necesario que los seres humanos se conviertan en seres virtuosos y fuertes que puedan soportar todo lo que les viene encima, sin mostrar sentimiento alguno. No debían sentir tristeza por los fracasos, ni tampoco ser alegres por las victorias. Ética normativa. Este tipo de ética se encarga de estudiar aquello que los seres humanos deberían pensar que es bueno o que es malo, de acuerdo a los valores morales. Metaética. Tipo de ética que se encarga de estudiar el origen y el significado de la ética, de la moral, de los juicios de los valores, es decir, de todo lo relacionado en los principios éticos. Médica. Ética médica. La ética médica es aquella que se aplica en el campo de la salud y la medicina, la misma que posee un conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los profesionales de la salud. Teorías éticas. Para finalizar, hablaremos sobre dos corrientes filosóficas que tienen muy presente a la ética. Hedonismo. El hedonismo es una doctrina filosófica que coloca al placer como el bien supremo de la vida humana. El filósofo Arístipo de Cirene, padre del edoísmo y discípulo de Sócrates, realizó una distinción entre los dos lados del alma humana. Por una parte, existía un movimiento suave del alma, que sería lo que se conoce como placer, y por otro, un movimiento áspero del alma, es decir, el dolor. En virtud de ello, concluyó que el placer tiene el objetivo de disminuir el dolor, siendo el único camino para conquistar la felicidad. Para el filósofo Cirene, el placer del cuerpo es el sentido de la vida. Ultiratanismo. El ultiratanismo es una doctrina moral que destaca la utilidad como el principio moral de las cosas, por encima de cualquier característica o cualidad. El ultiratanismo es formalizado en 1780 por el inglés Jeremy Bentham en su tratado de Introducción a los Principios Morales y Legislativos. Además de ello, se caracterizó por la búsqueda de la felicidad a nivel social. De esta manera, se relaciona con los principios morales que se traducen a la sociedad como normas éticas. Referencias.